Bueno, este tema realmente combina dos elementos, aunque está titulado únicamente como punto de equilibrio, realmente es costos para la toma de decisiones. Tiene dos elementos. El principal, que tiene la ontología, el punto uno, es el punto de equilibrio. Y el segundo es el análisis marginal. Ambos derivan de la parte de costos. Vamos a poder profundizar en este análisis tanto como nuestra estructura de costos lo permita. Vean que hasta el momento hemos visto en todos los temas que uno puede distribuir los costos de varias formas, ¿verdad? Como lo permita los sistemas de la empresa. Entonces, van a haber dos tipos de decisiones que yo pueda obtener a partir de la información de costos. La información de corto plazo, que tiene más que ver con la parte operativa. Cuánto producir, a qué precio vender, aceptar o no un pedido es algo muy inmediato. Que por supuesto, si yo tengo toda esa segregación de costos, vean que en el último ejercicio pudimos determinar cuánto es lo que vale cada orden en específico, por ejemplo. Ahí es donde uno puede hacer ese análisis como tal. Estas permiten, como bien lo menciona acá, realizar pues acciones retroactivas, es decir, yo puedo cambiar en algún momento, producir más o producir menos o cambiar un insumo. Sin embargo, también hay decisiones de largo plazo, no las van a ver en este curso, las verían, bueno, no sé si llevarán algún curso de finanzas donde lo vean, la parte de inversión de capital. Aquí es más relacionado a que la empresa invierta en infraestructura, por ejemplo, en comprar un edificio, comprar maquinaria, que ya es un poco más difícil porque estamos hablando de una erogación importante que no me voy a poder quitar fácilmente, ¿verdad? Si yo ya hice la compra de de este equipo, es un poco más difícil que yo pueda eh, pues nada más decir en el siguiente mes, no, no me sirvió, voy a quitarlo. Es una inversión muy importante. A nivel económico es significativa. Entonces vamos a comenzar con el tema del punto de equilibrio. Ya un poco lo han visto en otros cursos, ¿verdad? Este, Vamos a remontarnos un poco al día uno que comenzamos a ver las clasificaciones de los costos. Y para poder realizar el cálculo del punto de equilibrio, ocupamos tener nuestros costos divididos en dos rubros, costos variables y costos fijos. Ojo que estos estaban relacionados con la parte de producción, ¿verdad? Esto es meramente de la parte de producción. Tengo los costos variables que dependen de la cantidad de unidades que produzco y los costos fijos que son independientes de la producción. ¿Verdad? En costos variables teníamos, por ejemplo, el material. Entre más yo produzca, más material tengo que consumir. Pero costos fijos son como el alquiler o como los salarios. Sin importar que yo produzca o que no produzca, tengo que pagar a los trabajadores que están en mi planilla o tengo que pagar el alquiler de la fábrica. Esto nos va a permitir determinar el precio de venta y la cantidad de unidades a producir. En ese sentido, el punto de equilibrio lo vamos a ver como una planeación de la utilidad. Entonces vamos al siguiente, nos dice que, bueno, el punto de equilibrio es la cantidad donde no se gana ni se pierde, es decir, que el costo es igual al ingreso. Y para esto nos dan esta fórmula que es la cantidad de equilibrio. En el numerador yo tengo los costos fijos y adicionen por ahí, no está en la fórmula, pero adicionenlo, de que son los costos fijos más cualquier utilidad o erogación que yo tenga que incurrir. Porque, bueno, ahí te vamos a ir viendo en próximas diapositivas. Si, por ejemplo, la empresa tiene una utilidad que quiere obtener en próximos años, tengo que adicionarla también en el numerador. Va a seguir siendo la misma estructura de fórmula, pero ahí le voy a ir adicionando
y cualquier otro elemento. Entonces voy a tener el costo fijo total en el numerador, costo fijo total, y en el denominador tengo el margen de contribución. Este tema del margen de contribución básicamente es el precio unitario de cada unidad menos el costo variable. Entonces, vean que el costo fijo es total, en tanto el margen de contribución es unitario. Lo que nos va a permitir esa combinación es saber cuántas son las unidades que yo tengo que producir como mínimo para no ganar ni perder, para estar en ese equilibrio. Bueno, ahí dice que se puede incluir una ganancia, que es lo que les digo. Si yo quiero una utilidad, la tengo que adicionar aquí en el numerador. Y también aplicará para más de un producto. Como a la mitad de la presentación vamos a ver que este punto de equilibrio es si la empresa tiene un único producto. Pero si la empresa tiene 2, 3, 4 productos, la empresa puede hacer un punto de equilibrio global para todo, digamos, todas sus líneas de producción. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vean aquí un ejemplo del punto de equilibrio. Nos dice que una empresa cuyo precio de venta es de 100, el costo variable es de 5 y el costo fijo es de 500. Costo fijo lo colocamos en el numerador, en el denominador el precio de venta unitario y el costo variable unitario. 500 dividido entre 5 me da 100. Estos son 100 unidades. Entonces, para no ganar ni perder, yo tengo que vender producir y vender 100 unidades. Su interpretación es que por cada unidad que vendo, cubro el costo variable y quedan 5 para cubrir el costo fijo, ¿verdad? Entonces, es precisamente esto. Yo vendo cada unidad en 10 para producirla. Yo tuve que incurrir en 5. Por cada unidad que vendo, obtengo 5 de utilidad para cubrir los 500 de costo fijo que tengo. A partir de que yo cubra esos elementos, todo es pura utilidad. Es decir, a partir de la unidad 101, ya la empresa tiene ganancia. Vamos a hacer esto. Ok. Dice que también puedo adicionarle una ganancia. Entonces vean, si yo por ejemplo, en este mismo caso, yo quiero una utilidad deseada de 3,500. Consideremos que es solo una utilidad de 3,500. Entonces, ¿qué voy a hacer? Adicionársela al numerador. Dice que dicho monto debe ser adicionado al costo fijo. Entonces, efectivamente, yo tengo el costo fijo de 500, le adiciono la utilidad que deseo, pero en el numerador, en el denominador, perdón, sigo teniendo el precio menos el costo variable, es decir, siempre tengo el margen de contribución. Y esa utilidad deseada únicamente afecta al numerador. Y vean que pasamos de 100 unidades que teníamos hace un ratito a 800. Es decir, la parte básica es esta que teníamos de este lado, que nos decía que con 100 unidades la empresa quedaba con una utilidad de 0. Pero ahora, para yo tener la utilidad de 3,500, tendría que adicionarle 700 unidades más. Si se desea la utilidad de 3,500, debe venderse 3,800 unidades, deberían producirse y venderse. Muy importante que les decía que aquí es una utilidad normal, porque la realidad es que las empresas podrían, ¿verdad? Por eso es que están ambos casos. Podría ser una empresa que no tenga el rubro del impuesto. Vean que aquí yo no estoy considerando nada del impuesto, pero la realidad es que las empresas están sujetas, ahorita de esto, sujetas al impuesto de renta, por ejemplo. Entonces,
si yo tengo también el impuesto de renta, tengo que adicionárselo también al numerador. Ahí va complicándosenos un poco el escenario, ¿verdad? Pero sigue siendo básicamente lo mismo. Yo tendría el costo fijo más mi utilidad, pero si yo considero que va a haber un impuesto, entonces esta utilidad sería antes de quitarle el impuesto. Tengo que hacer en el numerador, vean, una división adicional. 3.500 lo divido entre 1 menos la tasa del impuesto. Es decir, en este año la empresa estaba sujeta al 25, aquí está el 25. 1 menos el 25 y le adiciono el costo fijo. Y en el denominador sigue teniendo el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Eso nos da 1038 unidades. Para poder obtener entonces esa utilidad después de pagar los impuestos, tengo que vender 3.400 unidades. Y esto nosotros en todo momento podríamos hacerle una comprobación. ¿Cuál sería la comprobación? Los ingresos serían 1.034 unidades que tengo que producir y vender por 10, que es el precio de venta. El costo variable va a ser 1.034 unidades por 5. Y el costo fijo es de 500. De aquí nos dan 10.340. Y este de aquí me tiene que dar la mitad. ¿Cuánto sería eso? 5.170. Correcto. Y esto es 500. Y muchas gracias a la compañera. Entonces aquí me daría una utilidad. Antes de impuestos vamos a calcular. Sería 10.340 menos 5.170 menos 500, una utilidad de 4.670. Ponerlo por acá. La cual tiene un impuesto que es del 25%. El 25% son 1.168. Si nos da la utilidad es de menos 4.670. Así nos da 3.503 colones. Bueno, 3.502. Ahí nos sobran dos colones, o bueno, $2, dependiendo de la moneda, o dos, lo que sea, ¿verdad? Dos de la unidad monetaria. Y eso tiene su fundamento que yo no puedo vender medias unidades. Cuando yo calculé aquí el punto de equilibrio, no da 10.034 exacto, da 10.034 y un decimal, ¿verdad? O 10.033 y un decimal. Tengo que redondearlo siempre a unidades exactas. Sí, don Liz, nos iba a decir algo. No, no, señor, era que le iba a preguntar sobre si el costo variable era por unidad, Sí, por ¿verdad? unidad, correcto. Exacto. Y en cambio el costo fijo es por periodo. Sí, correcto. Ah, ok, perfecto. Sí, de Ese hecho el era. punto de equilibrio puede variar de un mes al otro, porque puede ser Ajá. que en este tenga unos costos fijos y en el otro no. Ujú. Ok, perfecto. Eso era. Ok, perfecto. Y no sé si hay alguien más que tenga consulta, alguna observación. Vean que este es un punto de equilibrio donde únicamente tenemos un producto hasta el momento. Y puede ser tan detallado, reitero, como queramos. Vean que comenzamos con un punto de equilibrio que era únicamente para cubrir las, digamos, la parte de producción. Pasamos a un punto de equilibrio para ya obtener un cierto nivel de utilidad y ya aquí un punto de equilibrio que inclusive va a cubrir el impuesto de renta.
Y todo depende de los datos como yo pueda obtenerlos, ¿verdad? Y si no, hay empresas que definitivamente sus sistemas no les permiten tener toda esa información. Entonces, vamos a pasar a un punto de equilibrio donde tengo más de un producto. ¿Qué hago cuando mi empresa tiene, por ejemplo, 4 líneas de producción? Y aquí se nos complica un poco porque no puedo hacer la misma fórmula. Aquí tengo que calcular un margen ponderado de acuerdo a la participación que tienen en las ventas o que yo quiero en las ventas. En este caso, yo tengo 4 líneas de producción: A, B, C y D. Y tienen una participación en las ventas. A, 30%, B, 40%, C, 20% y D, 10%. ¿Cómo consideran que obtendríamos esa participación en las ventas? ¿Qué consideran que uno debería hacer? Puede ser un invento, ¿verdad? Esa es la primera opción. Yo quiero que esa línea tenga esa participación en las ventas. Entonces, eso es un invento mío. Pero hay otra forma, con base en los datos que tiene la empresa. ¿Qué se les ocurre? Lo que podría haber, lo que yo, no, mentira, no. Bien, con base en el histórico de las ventas, esta es una proporción. Supongamos que la empresa vendió en total 1 millón. La línea A eran 300,000 unidades. Entonces, 300,000 unidades de las, 300,000 colones que se vendió de A, de 1 millón de colones en ventas, A es el 30% de mis ventas. B serían 400,000, C 200,000 y D 100,000. ¿Verdad? Ese dato no lo tenemos por ahí, pero básicamente es eso, es tomar la venta total y distribuirlo entre esas líneas. Esto es cuánto lo que representan ellas a nivel porcentual. Puede ser que yo quiera mantenerlo o puede ser que yo quiera cambiarlo, ¿verdad? Y este es un porcentaje que realmente uno puede jugar con él, ¿verdad? Si yo quiero mantener la misma participación que ha venido teniendo cada línea de producto, o si yo quiero una nueva participación para alguno de ellos, ¿verdad? Que era lo que les decía, que al final es un invento, que yo no quiero que D sea 10%, sino que sea 20%. Entonces, no sé, y la línea B que sea ahora 30% y no 40%. Lo que sí es muy importante es que siempre tiene que sumar 100%. Esto siempre tiene que sumar 100%, porque son un porcentaje del total de ventas. Entonces yo tengo que fijar mi nivel de ventas y con base en él, cada una de las líneas será un porcentaje de participación. Tengo que tener además por cada línea cuánto es su precio de venta unitario, igual que como lo tenemos en el margen de contribución normal, y cuánto es su costo variable unitario. Y también los costos fijos totales. Vean que los costos fijos es algo interesante porque no es algo que yo pueda asignarle, bueno, podríamos, ¿verdad? Pero es un poco más difícil. No necesariamente lo vamos a ocupar por línea. Aquí vean que están generales, son unos costos fijos para todas las líneas de producción. Hemos visto en temas anteriores que yo podría distribuirlos, ¿verdad? Como cuando lo vimos en los costos indirectos, a través de alguna base razonable, yo podría decir que la línea A consumió X cantidad del costo fijo, la línea B, la línea C, ¿verdad? En cuyo caso ya no tendríamos un punto de equilibrio global, sino que sería un punto de equilibrio individual. Este método es exclusivamente cuando yo el costo fijo lo tengo total, no puedo distribuirlo, o bien quiero distribuir la cantidad de unidades que produzco entre cada una de las diferentes líneas.
Esto sucede también mucho cuando yo tengo una limitante de presupuesto. Entonces yo tengo mi limitante de presupuesto y la voy a distribuir entre las diferentes líneas de producción. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Para ver qué hora es. 9:15, vamos muy bien con el tiempo. Hacemos pausa como por ahí de las 10. Entonces, en este caso, para poder calcular el punto de equilibrio, ven que, bueno, tenemos los datos del inicio, hay que calcular igual el margen de contribución. El margen de contribución es exactamente lo mismo. Es el precio de venta menos el costo variable. Eso no va a cambiar. Es más, la fórmula no va a cambiar. Yo voy a tener costo fijo dividido entre el margen de contribución. Lo que pasa es que yo no voy a tener un margen de contribución, sino que voy a tener 4 márgenes de contribución. Vean que cada uno de ellos tiene un margen de contribución. Entonces, ¿cómo puedo aplicar la fórmula si tengo 4 márgenes de contribución? Tengo que hacer un único margen de contribución global. Ese margen de contribución global va a ser el margen de contribución unitario por la participación del margen de contribución. Entonces, veamos el primero. El margen de contribución de A es de 2. 2 por el 30% me da 0.60, básicamente. Reitero, entonces, participación por margen de contribución. Tendríamos un margen de contribución por cada línea, el cual ahora lo puedo sumar. Ven que aquí lo que voy a hacer es sumarlo, simplemente, y me va a dar, ahora sí, un único margen de contribución ponderado para todas mis líneas. Y ya puedo determinar el punto de equilibrio con completa normalidad. Simplemente tengo el costo fijo total, al cual le puedo adicionar igual todos los elementos, ¿verdad? Le podría adicionar, lo que pasa es que aquí para no complicarles, no les puse estas cosas, pero ahí podríamos adicionarle una utilidad que estuviese después de impuestos. Entonces ahí adicionaríamos esa parte al numerador. Y el margen de contribución ponderado que calculé hace un ratito lo pongo en el denominador todo normal. En este caso me da que son 100,000 unidades que tengo que producir. Ahora, ¿cómo distribuyo esas 100,000 unidades? ¿Cuánto tengo que producir de A? ¿Cuánto tengo que producir de B? ¿Cuánto tengo que producir de C? No sabemos, ¿verdad? Lo que tengo es un margen, perdón, un punto de equilibrio global. Tengo que distribuirlo. Esta distribución puede ser con la participación del margen de contribución que ya existe. Véanlo acá, si yo lo distribuyo por el margen de contribución, que era la participación del 30%, 40, 20 y 10, yo nada más tomaría los 100 y lo multiplico por ese porcentaje. De manera tal que al final estaría vendiendo 30,000 de A, 40,000 de B, 20,000 de C y 10,000 de D. Si yo hago la comprobación, ahí me va a dar prácticamente 0 de utilidad, ¿verdad? Porque aquí era únicamente un punto de equilibrio pues, básico. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Estamos claros? ¿Alguna cosita por ahí que no vieron cómo se calculara? Sí, David. No. No, perdón. No. Está bien. Ok. Entonces, ahí termina el tema del punto de equilibrio, que es la primera parte de ese capítulo. Vean que está sencillo, pero aquí el punto, ¿verdad? Es que después de haber hecho todas las distribuciones que hicimos en los asientos, hay que clasificarlos en costos fijos y costos variables. Esto no afecta a nuestros asientos, sino que es un análisis adicional para saber cuánto es lo que tengo que vender. El otro análisis es el del análisis marginal, marca la redundancia. El análisis marginal nos va a servir para 5 diferentes tipos de análisis. El primero es aceptar o no una orden o un pedido. El segundo es la composición óptima de las líneas.
En el punto de equilibrio supimos cuál era la cantidad mínima de producción en cada línea. Aquí lo que vamos a determinar es cuáles de esas líneas tengo que producir para generar más utilidad. Es decir, cómo optimizarlas precisamente. La eliminación de un producto, dado que alguna de las líneas no está produciendo adecuadamente, yo puedo, a través del análisis marginal, ver los diferentes escenarios si yo elimino una línea. Puedo tomar la decisión sobre seguir fabricando un producto o mejor comprárselo a un tercero. Esto sucede mucho, por ejemplo, si yo tengo que hacer una pieza y esa pieza después va a ir, supongamos una casa matriz donde tiene varias subsidiarias, una subsidiaria produce esta pieza y después la pasa a la casa matriz, la cual ensambla el producto final. Puede hacer que yo aquí determine si eliminar o no esa subsidiaria, porque puede ser más rentable comprársela a otra empresa. Lo mismo seguir procesando o vender. Entonces, bueno, son decisiones todas de corto plazo. Vamos a irlas viendo. Para el análisis marginal, lo que vamos a utilizar es el concepto que ya vimos en el margen, en el punto de equilibrio, que es el margen de contribución. El margen de contribución es el precio unitario menos el costo variable. Y ocuparemos elementos importantes, la utilidad deseada o la operación deseada. Y estos se convierten en restricciones. Si yo me devuelvo todas estas decisiones, por ejemplo, si eliminar un producto o no, va a depender precisamente de la restricción que yo tenga sobre los niveles de utilidad que se están obteniendo. ¿Por qué yo eliminaría, por ejemplo, un producto? Porque este está o no siendo rentable o no estamos obteniendo los niveles de rentabilidad que queremos. Puede ser que sí tenga alguna utilidad, pero tal vez no tiene los niveles que yo quiera. Entonces, cualquiera de estas decisiones que vamos a ver va a tener una restricción que va a estar en función de la utilidad o de los niveles de operación que yo quiera. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la composición óptima de la línea de producción. Nos dice que la empresa ejemplo S.A. tiene problemas de capacidad de producción para fabricar estas líneas de producto, por lo cual desea determinar la composición óptima que se debe producir. La empresa tiene la limitante de las horas disponibles. Vean que este elemento que les menciono anteriormente está aquí, es la limitante. Yo siempre tengo que lograr identificarla. Aquí está muy sencilla porque yo se las estoy dando. En la vida real, este es el elemento más difícil que tendríamos, ¿verdad? Porque hay que ver cuál es esa limitante en la producción de la empresa. En este caso son las horas disponibles para la producción, por lo cual se debe determinar la composición óptima en términos de unidades por hora. ¿Qué es lo que me permitirían estas unidades por hora? Pues producir la mayor cantidad de unidades que me produzca la mayor cantidad de utilidad. Estaría en esa relación utilidad-cantidad. Entonces, ocupo la cantidad de artículos que me permita maximizar la utilidad. Yo podría producir muchos artículos de una línea, pero que no tienen mucha ganancia. Entonces, al hacer el análisis, lo que quiero es, bueno, esas unidades que no me producen tanta ganancia, dejarlas de producir o producirlas al mínimo. Considerando que el máximo de horas disponibles es de 10,000 horas. Entonces, la composición óptima, también tiene otros datitos por aquí. Dice que el departamento de ventas presenta el siguiente pronóstico. La demanda de A, de B y de C es A 9,000, B 6,000 y C 14,000. Esta es una restricción. Les decía que ocupamos también ver las restricciones
a nivel de unidades, ¿verdad? Les decían dos cosas, ¿verdad? Anteriormente, utilidades y niveles de operación. Vean que un elemento aquí muy importante es que yo no debería producir más de 9,000 unidades de A, porque ya el departamento de ventas considera que es lo máximo que me van a comprar de A. Igual no podría producir más de B, más de 6,000, ni más de 14,000 de C. Ese es un elemento importante acá, no puedo producir más de eso. Pero lo segundo es que tengo que ver si con las 10,000 unidades, 10,000 horas, puedo producir todo esto. Puede ser que con esa cantidad de 10,000 horas, nada más puedo producir una cantidad de A, una cantidad de B y una cantidad de C. Que de hecho eso es lo que sucede en la vida real, ¿verdad? No vamos a producir o a poder producir todo lo que nos demandan. Habrá que decirle a algunos clientes que no. El precio de venta en cada unidad, aquí lo tenemos, A 210, B 200 y C 160. También tenemos para cada uno de ellos el costo de producción. De nuestros asientos pudimos extraer precisamente esta información. ¿Cuánto es de materiales por cada unidad? ¿Cuánto es de mano de obra directa por cada unidad? ¿Cuánto es de costo variable? Bueno, esta es carga fabril variable por unidad. ¿Y cuánto es de carga fabril fija por unidad? Por otra parte, también ocupamos otro dato. La mano de obra directa por unidad es variable. Y el tiempo requerido para elaborar cada unidad es 0.5 horas A, 0.4 horas B y 0.25 horas C. Ocupo esta restricción, este dato de las horas, porque teníamos una restricción al inicio. Esa restricción es que solo puedo elaborar 10,000 horas. Entonces, al producir A, al producir B y al producir C, no me puedo separar de esa restricción de las 10,000 horas. Tengo dos, ¿verdad? La cantidad que me demandaban de cada una de ellas y dos, la cantidad de horas que estamos laborando. El total de costos fijos de la fábrica es de 800,000 anuales. El 20% del precio de venta, gasto variable de ventas. Y la empresa solo tiene 9,000 horas de producción. Bueno, ahí hay un error. Antes nos habían dicho que eran 10,000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean que tenemos muchos datos, pero lo importante es determinar cuáles de esos datos son relevantes y cómo organizarlos. Tengo que organizarlos de esta manera para determinar el margen de contribución. Tengo que tener de todos los datos cuál es el precio. Vean que esto es muy similar a la parte del punto de equilibrio porque hago exactamente la misma distribución inicial. ¿Cuál es el precio unitario? ¿Cuáles son los gastos variables? Y vean que en este caso teníamos más detalle de los gastos variables. Tenía mano de obra, tenía materiales, mano de obra, carga fabril, únicamente la que es variable. El gasto de ventas que nos dieron hace un momento, que era el variable, de manera tal que yo pueda determinar igual el margen de contribución, que es el precio menos el costo variable total, lo que nos da el margen de contribución por producto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Estamos claros con cómo llegamos hasta acá, hasta este margen de contribución por producto? Sí, más o menos. Ejercicio práctico. Yo creo que en la práctica. Está bien. Bueno, decir, esto en la práctica tiene muchas formas de verse. Vamos a ir viendo en los ejercicios precisamente que no siempre nos va a salir así, ¿verdad? Pero tiene la misma estructura. Lo que tengo que determinar es el margen de contribución. Entonces, con el margen de contribución ya yo puedo saber cuáles líneas tengo que producir.
Teníamos un requerimiento que es el tiempo. Entonces, yo ocupo maximizar el tiempo. Tengo que convertir mi margen de contribución en margen por hora. ¿Qué es este margen por hora? El margen de contribución por dividido entre el tiempo. Entonces yo sé cuánto es mi ganancia por media hora. Por media hora de trabajo, que es el que representa A, me gano 136. De B, 125 y de C, 192. Vean que en el análisis marginal yo ocupo tener la ganancia por la restricción. La restricción eran horas, pero mi restricción también puede ser capital de trabajo o mi restricción puede ser, pensemos qué más podría ser, ¿no? Las horas, el capital de trabajo, bueno, en este momento no se me ocurre alguna. Bueno, pueden haber varios. En este momento se me ocurren esas. Vamos a ver. Bueno, esas dos. Si se me ocurre alguna, ahorita les digo. Pero con ese margen de contribución por la restricción, que en este caso era el tiempo, yo voy a priorizarlos. Primero voy a generar el que tenga más margen de contribución. C es el que tiene el mayor margen de contribución. Es el que tengo que darle todo el énfasis en la producción. Es el primero que tengo que producir. Vean que aquí no estoy enfocándome, igual que en el punto de equilibrio, en cómo se debe mi producción para no tener ganancias ni pérdidas, sino que más bien me estoy enfocando en tener la mayor utilidad posible. Si yo produzco C, es donde tengo la mayor ganancia. Si nos devolvemos, había una demanda de cada uno de los productos. Yo puedo producir todas las unidades de C, que eran 14,000, para obtener la máxima utilidad. Pero hay que tener claro que esa es la restricción. Yo no puedo producir más de lo que están pidiéndome producir. Si mis compradores solo ocupan 14,000 unidades, no tiene sentido que yo produzca 15,000, porque nadie me la va a comprar. Me le consiga un nuevo cliente, de ahí estaría perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Pero eso sería otra variable. Si alguien más me va a comprar las otras 1,000 unidades y yo produzco más de 14,000. Aquí lo estoy dejando con esa restricción. Si 14,000 unidades es lo que me estaban demandando, es lo máximo que voy a producir. Para producir 14,000 unidades, yo utilizo 0.25 por unidad. 14,000 entre 0.25, ¿verdad? Lo estoy convirtiendo a horas. Tomo 14,000 y lo multiplico por 0.25, porque en 0.25 serían 15 minutos. Cada 15 minutos puedo producir una unidad. Entonces, si es así de eficiente, en 3,500 horas tengo 14,000 unidades. Y yo tenía 10,000 horas. Puedo seguir produciendo. Y el siguiente producto que tiene más margen de contribución es A, que tiene 136. Es al que le estoy dando la prioridad 2. Y de igual forma, voy a producir todo lo que pueda de A para maximizar mi utilidad. A son 9,000 unidades que me demandaban. Si yo produzco las 9,000 unidades, hago lo mismo. Cada 0.5 horas, es decir, cada media hora, puedo producir una unidad de A. Hago lo mismo. 9,000 horas por 0.5. Esta combinación me va a dar que yo en 4,500 horas podría producir las 9,000 unidades de A. Vean que ya había producido C todo lo posible, que consumió 3,500 horas. A, que consumió 4,500 horas. Y ahí llevo 9,000 horas de producción. La restricción eran
Bueno, parece que la restricción que valía eran las 9,000 horas de la última diapositiva. Estas que nos decían, que nos decían por aquí. Yo tengo la idea, ahorita me devuelvo, que decía anteriormente que eran 10,000. Tal vez es que vi mal. Pero bueno, mi restricción eran 9,000 horas. Si ya utilicé 3,500 acá, 4,500 acá, vean que sé que es el menos rentable para la empresa, es al que le voy a distribuir el tiempo que quedó. ¿Cuánto tiempo sobró? 1,000 horas. No me importa producir B únicamente con esas 1,000 horas, porque ya obtuve mucha ganancia con C y con A, ¿verdad? Nada más es lo que quedó. Tengo que hacerlo de abajo para arriba, no puedo hacerlo como los otros. Tengo que ver cuántas unidades equivale 1,000 horas. Aquí yo produzco una unidad cada 0.40 horas. Adelante, Isaac. Profe, solo me entró una duda. ¿No eran 10,000 horas? Sí, estamos tomando el de la última, sí, ahí me parece que hay una En el incongruencia. slide número 13 es donde te sale las 10,000 horas. Vamos a cambiarlo una vez en el 13. Aquí, ahí entendamos que son 9,000. 9,000, profe. 9,000, sí, que nos queden los dos iguales, porque aquí decía que eran 9,000 y posteriormente nos vuelven a mencionar que son 9,000, entonces sí, tienen que ser 9,000. Está bien. Ya con Gracias. 9,000 nos cierra. Con gusto. Sí, con 9,000 nos cierra. Ahí distribuimos las 9,000 horas. Les decía que hay que hacerlo al revés. Yo sé cuántas horas son las que sobraron para producir B y ahora tengo que ver con esas 1,000 horas cuánto es lo que voy a suplir de producción. Posiblemente aquí no vaya a producir toda la demanda, sino lo que puede suplir. Son 1,000 unidades. En este caso el tiempo es 0.40. Esto equivale a 2,500 unidades. Eran las 1,000 dividido entre 0.40. Lo que nos da 2,500. 2,500 de 6,000 que era la demanda. Vean que aquí no me alcanzaron las horas para producir todo, pero sí logré ordenar mi producción de manera tal que hice primero C, después A y finalmente B, con lo cual lo estoy optimizando. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, aquí la presentación se nos puede hacer muy larga. Porque hay otras decisiones que yo puedo tomar a partir de esto. Uno es aceptar o rechazar un pedido. Vean que si la línea B no me hubiera dado, digamos, horas, puedo decir que ese no lo voy a producir. También podría haber dicho que no iba a producir alguno si me hubiera dado un margen de rentabilidad negativo. ¿Por qué? Porque me está generando pérdida. ¿Para qué voy a producir una línea que su margen es negativo? Con lo cual también puedo tomar la decisión de eliminar una línea, ¿verdad? No solo de rechazar un pedido, sino también son muy parecidas. O rechazar el pedido o eliminar una línea como tal. O bueno, fabricar internamente o no, ¿verdad? Todo va a depender de ese margen de contribución. Vean que toda la decisión que yo tomo, tanto en el punto de equilibrio como en la composición óptima, viene del margen de contribución. El tratamiento que yo le doy a ese margen de contribución es el que me va a permitir tomar o no la decisión. Y para lograr obtener ese margen de contribución, hay que tener cuidado de que nuestros asientos estén pues adecuadamente respaldados, ¿verdad? Porque vean que ese margen de contribución, como lo vimos acá,
¿Qué es lo que conlleva? Lo que le puse de materiales, lo que le puse de mano de obra, lo que le puse de carga fabril y lo que le puse de gastos de ventas. Entonces, si no hice una distribución adecuada de los costos de producción, mi margen de contribución no va a ser lo suficientemente adecuado para respaldar la decisión que voy a tomar. Y con esto, creo que ahí ya llegamos al final de la presentación. Por aquí me pusieron una última. Bueno, sí, el margen de contribución, hay un término que es costos irrelevantes, que son los costos fijos. Vean que en el análisis yo no tomé en consideración los costos fijos. Si ustedes ven, es cierto, nos dieron unos costos fijos, pero no los tomé en consideración para nada, ni el costo fijo de la carga fabril, ni el costo fijo de la producción como tal. ¿Por qué? Porque independientemente de si yo producía A, B o C, yo tenía que incurrir en ese costo fijo. Vean que el costo fijo, por eso es que en esa diapositiva nos dice que es irrelevante. Es irrelevante porque independiente de la decisión que yo tome de producir o no algo, tendré que pagarlo, ¿verdad? La única forma de que yo no lo tenga que pagar es si yo tomo la decisión de cerrar toda la empresa y no producir ninguna de las líneas. Pero la distribución entre las diferentes líneas es irrelevante, ¿verdad? La parte fija. Entonces, sí, adelante, Luis. Profesor, sería irrelevante para efectos de determinar la composición óptima, ¿verdad? Porque no para el punto de equilibrio. No, para el punto obviamente. de equilibrio, sí. Sí, correcto. Sí. Es que los dos son separados. Ajá. Aunque son dos herramientas que las utilizamos, digamos, de manera conjunta, porque al final son dos análisis conjuntos, ¿verdad? Cuánto es lo que tengo que producir como mínimo y cuánto es lo que tengo que, o cómo tengo que distribuir las líneas. Son dos análisis separados. Entonces, sí, para uno sí toma el costo fijo, pero para este no. Aquí es irrelevante. Y ahora sí, creo que llegamos al final de este tema. Vean que este es muy bonito porque es de pensar, es de analizar. No tiene una fórmula o una forma única. Podríamos haber llegado a la misma decisión de varias formas. No sé si tienen alguna consulta. Son las 9:40.